Finalmente, hemos llegado al último tema relacionado con el equilibrio químico. Hemos visto el equilibrio ácido-base, el equilibrio de precipitación y el equilibrio de formación de complejos. Finalmente, vamos a estudiar el último equilibrio que nos queda, que es el equilibrio redox. El equilibrio redox debe su nombre a lo que se conoce como oxidación y reducción. La oxidación y la reducción son dos semirreacciones químicas en las que se va a producir una transferencia de electrones. Esa transferencia de electrones vamos a denominarla actividad redox. Como veis, estas semirreacciones redox guardan cierta analogía con el equilibrio ácido-base. En el equilibrio ácido-base se producía una transferencia de protones y ahora en el equilibrio redox vamos a tener una transferencia de electrones. Y fijaros que la oxidación y la reducción las hemos llamado semirreacciones químicas. Vamos a ver a continuación por qué. Aquí tenéis la definición de oxidación y de reducción. La oxidación se produce cuando una sustancia química cede electrones y una reducción se produce cuando una sustancia química acepta electrones. Aquí tenéis dos ejemplos, un ejemplo de una oxidación y un ejemplo de una reducción. Vamos a fijarnos en la oxidación. Tenemos primeramente hierro metálico que va a ceder dos electrones. Al ceder dos electrones, este hierro metálico va a quedar cargado con dos cargas positivas. Es decir, que el hierro ha pasado de estado neutro a estado de carga 2+. Aquí se ha producido una oxidación. El hierro se ha oxidado. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el segundo ejemplo. Tenemos cloro diatómico y en este caso no va a ceder electrones, va a aceptar dos electrones, de tal manera que este cloro diatómico se va a disociar en dos moléculas de cloruro con carga negativa. Es decir, que aquí el cloro ha pasado de un estado neutro a un estado de carga negativa -1, se ha reducido. Si sumamos esas dos reacciones químicas, es decir, la reacción de oxidación del hierro y la reacción de reducción del cloro, vamos a tener lo siguiente. El hierro se combina con el cloro diatómico para formar el ion ferroso y dos moléculas de cloruro. Evidentemente, estas dos especies, puesto que son iónicas, se van a combinar entre sí y van a formar el correspondiente cloruro ferroso. Pero fijaros qué es lo que ha ocurrido con los electrones, con estos electrones que nos aparecían aquí en estas dos reacciones químicas. Los dos electrones que cede el hierro han sido aceptados por el cloro diatómico, de tal manera que al hacer la suma de estas dos semirreacciones químicas, estos electrones se nos simplifican y nos queda la reacción final que veis aquí. De tal manera que tanto la oxidación como la reducción no son en sí reacciones químicas, sino que son semirreacciones químicas. Aquí tenéis en este inciso que efectivamente los electrones que se ceden en la oxidación, por ejemplo aquí estos dos electrones, son los electrones que se captan en la reducción que tenemos aquí. Por lo tanto, como bien dice la última línea de esta diapositiva, tanto la oxidación como la reducción son dos semirreacciones complementarias, es decir, la una sin la otra nunca van a suceder. Para que se produzca una reacción de oxidación, forzosamente tiene que producirse una semirreacción de reducción. Y al contrario, si se produce una semirreacción de reducción, forzosamente tiene que ocurrir una semirreacción de oxidación. De tal manera que oxidación y reducción efectivamente son semirreacciones. Por ejemplo, estas dos semirreacciones que hemos puesto aquí. Al sumar efectivamente estas dos semirreacciones
obtenemos la reacción global. Vamos a fijarnos nuevamente en las dos semirreacciones, tanto en la reacción de oxidación como la reacción de reducción. En la reacción de oxidación teníamos el hierro que pasaba de hierro neutro a hierro 2+. Esta reacción de oxidación se puede escribir de esta forma, como ya hemos visto, o también se suele representar como un par redox, hierro, hierro 2+, separados por una barra intermedia. Esta es una forma de representar esquemáticamente y de forma abreviada el par redox formado por hierro y hierro 2+. De forma análoga tenemos aquí este otro par hierro, el cloro diatómico, va a pasar a cloruro mediante una reacción de reducción. En este caso tenemos otro par redox que está formado por el cloro diatómico y el ion cloruro. De tal manera que, como tenéis aquí, esta forma de representar los pares redox suele ser muy útil y muy habitual cuando hacemos problemas de equilibrio redox. Decir, por otra parte, que puesto que la oxidación produce una reducción y la reducción produce una oxidación, las especies que se oxidan van a ejercer un carácter reductor al provocar la reducción de otras especies. Y viceversa, las especies que se reducen van a ejercer un carácter oxidante al provocar la oxidación de otras especies. En otras palabras, siguiendo con nuestros dos ejemplos de los sistemas hierro, hierro 2 y cloro diatómico, cloruro, recordamos que si sumábamos las dos semirreacciones de oxidación y reducción obteníamos esta reacción global. El hierro neutro reacciona con el cloro diatómico para formar el hierro 2+ y dos átomos de ion cloruro. Este hierro neutro hemos dicho que se iba a oxidar a hierro 2. Por lo tanto, este hierro ejerce un carácter reductor sobre el cloro, puesto que va a provocar la reducción de este cloro. Y al contrario, este cloro diatómico va a ejercer un carácter oxidante porque va a provocar la oxidación del hierro neutro. De tal manera que si esta reacción química discurre, se nos forma a continuación el hierro 2 y dos átomos de cloruro. Sin embargo, puesto que estamos hablando de un equilibrio químico, también nos podemos plantear la posibilidad de que esta reacción química pueda transcurrir en sentido inverso. Veis que aquí hemos pintado la doble flecha. De tal manera que en este caso ahora el hierro 2 puede reducirse a hierro y el cloruro podría oxidarse a cloro. De tal manera que ahora el hierro 2 sería el oxidante, puesto que provocaría la oxidación del cloruro. Y el reductor sería en este caso el cloruro, puesto que su presencia frente al hierro 2 provocaría la reducción del hierro 2 al hierro. De tal manera que si examinamos detenidamente esta reacción química, vemos que se nos han formado una serie de pares que podríamos de alguna manera simularlos a los pares ácido-base conjugados que estudiamos en su día en el tema correspondiente. De tal manera que el hierro, si aquí es un reductor, se formaría su correspondiente oxidante conjugado. Y de forma análoga ocurre lo mismo con el cloro. El cloro, esta es la especie reducida, luego va a ser el oxidante, pero al reducirse se va a formar su par conjugado correspondiente. Por esa razón hemos pintado los hierros en colores rojos y los cloros en colores azul para distinguir estos pares conjugados. A continuación vamos a hablar de algo muy importante que nos va a servir para ajustar los equilibrios redox, y se trata del número de oxidación. No es muy fácil definir
¿Qué es este número de oxidación? Lo vamos a definir simplemente como la carga eléctrica ficticia que le asignamos a un átomo. De tal manera que si observamos, por ejemplo, en una reacción de oxidación, vamos a ver que el átomo que se oxida va a aumentar su número de oxidación, mientras que la reducción va a ocurrir todo lo contrario. El número de oxidación de ese átomo va a disminuir, se va a reducir. Precisamente la palabra reducción viene de esto. En una reducción, efectivamente, el átomo reduce su número de oxidación. Para entender estos procesos, vamos a seguir nuevamente con los dos ejemplos de oxidación y reducción que hemos visto hasta ahora. El par hierro-hierro 2 y el par cloro diatómico cloruro. De tal manera que vamos a observar en la primera reacción, la reacción de oxidación, el hierro hemos dicho que parte de un estado neutro, es decir, que su número de oxidación va a ser de 0. Pero tras la oxidación, es decir, tras ceder sus dos electrones, el hierro veíamos que quedaba cargado con dos cargas positivas, es decir, que el número de oxidación del hierro es ahora de más 2. Vamos a indicar a partir de ahora los números de oxidación con números en color verde. En resumidas cuentas, vemos que el hierro ha pasado de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación 2, es decir, ha aumentado su número de oxidación. Evidentemente, lo que hemos dicho aquí, en una oxidación aumenta el número de oxidación del átomo. El hierro ha pasado de 0 a más 2. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cambio con esta reacción. En la reacción de reducción vemos que partimos del cloro diatómico, es decir, el cloro en estado neutro total, luego su estado de oxidación nuevamente es 0. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando este cloro acepta estos dos electrones? Que se va a disociar en dos iones cloruro. Puesto que el ion cloruro tiene carga -1, ahora el estado de oxidación del cloro es de -1. En resumidas cuentas, el cloro ha pasado de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -1. Ha disminuido, ha reducido su número de oxidación porque efectivamente ha sufrido un proceso de reducción. Estas dos ecuaciones, reacciones que estamos trabajando hasta ahora, son extremadamente sencillas y resulta muy fácil imaginar o averiguar los números de oxidación de cada átomo. Pero podemos encontrarnos con esta tercera reacción química. Es una reacción química global, es decir, que engloba tanto la oxidación como la reducción, y aquí pues a primera vista no se vería de una forma tan sencilla qué estados de oxidación tiene cada elemento químico. Vamos a enumerar una serie de reglas, de normas, para saber asignar bien y de forma correcta los números de oxidación de todos los átomos involucrados en una reacción redox. Estas normas vais a ver que son muy sencillas y sobre todo muy intuitivas. Son 5 y vamos a empezar por la primera. La primera es que los elementos en estado neutro tienen el número de oxidación 0. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, con el hierro, cuando pasaba de hierro a hierro 2+. Cuando tenemos hierro metálico, su estado de oxidación es 0. Con el cloro diatómico ocurría exactamente lo mismo. El cloro diatómico es la forma más estable que puede presentar el cloro, no presenta ninguna carga y por lo tanto su estado de oxidación es también de 0. Pasemos a explicar la segunda regla de asignación. El número de oxidación del oxígeno es de -2, excepto en un par de excepciones muy marcadas, en los peróxidos, en el que el oxígeno pasa a tener un número de oxidación de -1, y los compuestos fluorados, es decir, los compuestos que pueda formar el oxígeno con el flúor. En ese caso, el oxígeno, en lugar de tener estado de oxidación -2, tiene estado de oxidación +2. Esto se debe a que el flúor
es el único elemento químico que es más electronegativo que el oxígeno y por lo tanto el enlace oxígeno-flúor se produce de tal forma que es el oxígeno quien cede sus electrones al flúor. Por lo tanto, en los escasísimos compuestos fluorados con el oxígeno tendrá un número de oxidación más 2. La tercera regla nos dice que el número de oxidación del hidrógeno es de más 1, a excepción de, por supuesto, los hidruros metálicos, y en ese caso el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. La cuarta regla es también muy evidente: el número de oxidación de los metales alcalinos es de más 1 y el de los metales alcalino-térreos es de más 2. Y por último, la quinta regla dice que el número de oxidación del resto de elementos se calcula de tal modo que la suma del número de oxidación de una molécula neutra debe ser 0, y en caso de ser un ion, esa suma debe ser igual a la carga de ese ion. Con todas estas reglas vamos a volver a esta diapositiva y ahora sí vamos a dilucidar los estados de oxidación de esta reacción química un tanto complicada. Vamos a empezar por el ácido bromídrico. Habíamos dicho que el estado de oxidación del hidrógeno era de más 1, salvo con los hidruros metálicos, que era de menos 1. No es el caso, luego el hidrógeno tiene que tener estado de oxidación más 1. Puesto que la molécula de ácido bromídrico es neutra, la suma de los estados de oxidación del hidrógeno y del bromo tiene que ser 0. Luego, por lo tanto, el número de oxidación del bromo tiene que ser de menos 1 para que se compense con el más 1 del hidrógeno. Algo muy similar ocurre en la molécula del ácido sulfúrico, la segunda molécula que tenemos en nuestra reacción. El oxígeno, en este caso, siempre va a actuar con estado de oxidación menos 2, salvo esos dos casos muy extraños que se nos pueden dar en alguna ocasión. El hidrógeno nuevamente va a actuar con estado de oxidación más 1, de tal manera que vamos a averiguar cuál es el estado de oxidación del azufre. Vamos a operar, tenemos 4 oxígenos con estado de oxidación menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Tenemos 2 hidrógenos, 2 por más 1, es decir, menos 8 más 2 son menos 6. Para que esta molécula sea neutra, el azufre tiene que tener el número de oxidación de más 6, que como comprobáis coincide nuevamente con la valencia del azufre en el caso del ácido sulfúrico. Vamos a continuar con esta reacción. La siguiente molécula que tenemos aquí es muy evidente, el bromo diatómico, que al igual que el cloro diatómico, pues está en un estado elemental y por lo tanto su número de oxidación es 0. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la siguiente molécula, con el dióxido de azufre. El oxígeno nuevamente tiene un estado de oxidación menos 2, puesto que tenemos 2 oxígenos, 2 por menos 2 son menos 4. Para que la molécula de dióxido de azufre sea neutra, el azufre tiene que actuar con número de oxidación más 4. De tal manera que este más 4 se compensa con las 2 menos 2 que tenemos aquí. Y finalmente el agua, el oxígeno otra vez con estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno con estado de oxidación más 1, que puesto que tenemos 2 átomos de hidrógeno, estos más 1 sería en realidad más 2 y menos 2, se simplifican dándonos la molécula neutra. ¿Cuál es la finalidad de todo este estudio que hemos hecho a esta reacción química? Pues este estudio se utiliza para comprobar qué especie se ha reducido y qué especie se ha oxidado. Hemos dicho que esta es una reacción global, es decir, es la suma de una reducción más una oxidación. ¿Qué elementos se han oxidado y qué elementos se han reducido? Vamos a comprobarlo. Vamos a empezar por el hidrógeno. El hidrógeno aquí tiene estado más 1, aquí también tiene más 1
y aquí también tiene +1, es decir, el hidrógeno no ha sufrido ningún proceso redox. Vamos con el átomo de bromo. Aquí el átomo de bromo tiene estado de oxidación -1, pero aquí vemos que tiene estado de oxidación 0. Es decir, que el bromo ha pasado de -1 a 0. Es decir, ha aumentado su número de oxidación. Luego eso quiere decir que el bromo ha sufrido una oxidación. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente elemento. El hidrógeno ya lo hemos visto. El azufre. El azufre aquí está con estado de oxidación +6 y vemos que aquí el azufre ha pasado a estado de oxidación +4. Es decir, de +6 a -4 el azufre se ha reducido. Efectivamente, vemos cómo mientras el bromo se oxida, el azufre se reduce. Han ocurrido las dos semireacciones de forma totalmente complementaria. Y por último, para terminar este estudio, vamos a ver qué es lo que ocurre con el oxígeno, que como veis aquí está con -2, aquí también está con -2 y aquí también está con -2. El oxígeno no ha sufrido ningún proceso redox. Luego, en resumidas cuentas, en esta reacción global hemos dilucidado que el bromo se oxida y el azufre se reduce. A continuación vamos a hacer un pequeño paréntesis en este tema de equilibrio redox para explicar una experiencia de laboratorio que está íntimamente relacionada con los conceptos que estamos viendo en este tema. Vamos a estudiar brevemente las llamadas pilas galvánicas o voltaicas. Una pila galvánica es un dispositivo que puede generar corriente eléctrica mediante una reacción redox que evidentemente tiene que ser espontánea. Hay que señalar que las semireacciones tanto de oxidación como de reducción deben de estar físicamente separadas entre sí para que se produzca la transferencia indirecta de electrones. Y para explicar el funcionamiento de estas pilas galvánicas vamos a valernos de este dibujo, de este esquema, que corresponde a la llamada pila de Daniel. Vamos a estudiar esta pila de Daniel. Primeramente tenemos aquí un vaso de precipitados con una disolución 1 molar de sulfato de zinc. Y aquí tenemos otro vaso de precipitados que también tiene una concentración 1 molar, pero de sulfato de cobre. Las disoluciones de sulfato de cobre tienen un color azul intenso característico. Bien, volvemos a este vaso, al vaso de la izquierda. En este vaso, como vemos, vamos a sumergir una barra de zinc metálico. Y en este otro vaso de precipitados vamos a sumergir otra barra, pero esta barra va a ser de cobre. De tal manera que efectivamente en la disolución de sulfato de cobre sumergimos la barra de cobre y en la disolución de sulfato de zinc sumergimos la barra de zinc. Y estas dos barras metálicas las vamos a conectar, como veis aquí, mediante un conductor que puede ser perfectamente un cable eléctrico, y en medio de este cable eléctrico podemos conectar un voltímetro para que nos midan el potencial de la corriente eléctrica que se va a formar aquí. Os recuerdo que la corriente eléctrica no es más que un flujo de electrones, puesto que en una reacción redox se va a dar un intercambio o un flujo de electrones. Evidentemente el potencial de esa corriente eléctrica se puede medir en voltios. Sin embargo, este sistema todavía no está completo. Fijaros que hemos añadido aquí lo que se conoce como puente salino. El puente salino no es más que un tubo de vidrio, como veis, en forma de U invertida, en cuyo interior hay una disolución de un compuesto iónico soluble. En este caso hemos puesto el cloruro de potasio, pero podría ser, por ejemplo, el cloruro de sodio o cualquier otra sal soluble en agua.
y los extremos de este puente salino veis aquí que están taponados parcialmente, bien por una membrana porosa o bien por algodón, para evitar que este medio salino pues se vierta sobre estas otras disoluciones de sulfato. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues vamos al vaso del zinc y aquí lo que ocurre es que el zinc, vemos aquí la reacción, el zinc va a ceder 2 electrones para quedar como zinc 2+, es decir, se va a producir, como tenemos aquí, una oxidación. Mientras que en el otro vaso tenemos aquí el cobre 2+, que se origina a partir del sulfato de cobre, y ese cobre 2+ va a captar estos 2 electrones que nos daba el zinc, y captando esos 2 electrones el cobre 2+ va a pasar a cobre elemental. De tal manera que aquí el cobre efectivamente va a sufrir un proceso de reducción. Es decir, que puesto que aquí se generan los electrones y aquí se recogen esos electrones, el sentido de la corriente eléctrica va a ir a partir de aquí, va a subir por la lámina de zinc, va a hacer este recorrido, como veis aquí en las flechas que indica el flujo de los electrones, va a pasar por el voltímetro, llega por aquí a la barra de cobre y va a terminar en la disolución de sulfato de cobre. Es decir, que a la izquierda tenemos el vaso de precipitados donde se va a producir la oxidación y en el vaso de la derecha tenemos el medio donde se va a producir la reducción. Estas barras metálicas, tanto de zinc como de cobre, reciben el nombre de electrodos, y esos electrodos a su vez también reciben un nombre genérico. El electrodo donde se produce la oxidación se denomina ánodo y se le asigna el signo negativo, y el electrodo donde se produce la reducción se denomina cátodo y se le asigna un signo positivo. Es muy importante que recordéis esto. El electrodo de la oxidación es el ánodo y el electrodo de la reducción es el cátodo. El ánodo tiene signo negativo y el cátodo tiene signo positivo. De tal manera que si nosotros observamos este dibujo, efectivamente se va a producir una transferencia de electrones, es decir, una corriente eléctrica cuyo potencial podemos medirlo mediante un voltímetro. Sin embargo, aún nos queda por explicar algo muy importante. ¿Cuál es la finalidad de este puente salino? Este puente salino tiene una función muy importante. Vamos a ver cuál es. Primero vamos al vaso de la oxidación, al ánodo. A medida que esta barra de zinc se transforma en zinc 2+, esta disolución se está viciando de iones zinc 2+, como vemos aquí. En cambio, si vamos al vaso de la reducción, vemos que el cobre 2+ está captando electrones y se está formando el cobre elemental, es decir, que se están retirando cobre 2+ y se nos está formando un exceso de aniones sulfato. En resumidas cuentas, aquí tenemos un exceso de cationes zinc y aquí tenemos un exceso de aniones sulfato. Por lo tanto, este puente salino lo que va a conseguir es precisamente compensar esos excesos y defectos de carga. Puesto que aquí tenemos un exceso de cargas negativas, es decir, de aniones sulfato, pues los cationes potasio de esta disolución salina van a migrar hacia este lado de la pila para compensar estos excesos de cargas negativas. Y en el vaso de la izquierda va a ocurrir todo lo contrario, puesto que tenemos un exceso de cargas positivas. Ahora va a ser el ion cloruro el que va a migrar hacia este lado de la pila para compensar ese exceso de cargas positivas. Como vemos, el papel que desempeña el puente salino es vital para posibilitar que este flujo de electrones efectivamente funcione de una forma más o menos continua.
Y efectivamente, como tenéis aquí en este inciso, el puente salino va a posibilitar el reajuste de cargas de ambas disoluciones. Si no pusiéramos un puente salino entre estas dos disoluciones, la transferencia de electrones simplemente no sucedería. Hemos dicho que este experimento o esta disposición se denomina la pila de Daniels y experimentalmente se ha comprobado que esta pila nos da un voltaje de 1,1 voltios. Muy importante el inciso, siempre y cuando estemos a 25 grados centígrados y las concentraciones tanto de sulfato de zinc como de sulfato de cobre tienen que ser de exactamente 1 molar las dos. Bajo esas condiciones, esta pila nos va a dar un voltaje de 1,1 voltios. En relación precisamente a esas pilas galvánicas que hemos visto y volviendo nuevamente al estudio del equilibrio redox, vamos a definir lo que son los potenciales normales o también llamados la fuerza electromotriz, que podéis encontrar en algunos libros de texto. Los potenciales normales se simbolizan, como veis ahí, como E super 0. Y vamos a estudiar este primer proceso redox. En realidad es una semirreacción química, veis que dos protones reaccionan con dos electrones para formar el hidrógeno diatómico. Aquí el hidrógeno está en un estado de oxidación +1 y aquí está en un estado de oxidación de 0, es decir, ha pasado de +1 a 0, se ha reducido y esa semirreacción es por tanto una semirreacción de reducción. Bien, a esta semirreacción se le asigna un potencial normal estándar de 0 voltios. Es el potencial normal patrón que se utiliza para definir la escala del voltaje. De tal manera, y esto es muy importante, que el potencial de esta semirreacción es de 0 voltios siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones físicas, es decir, que la presión sea de 1 atmósfera, la temperatura sea de 298 Kelvin y la concentración de protones tiene que ser de 1 molar, es decir, algo muy similar a lo que habíamos estudiado en la pila Daniels. ¿Qué finalidad tiene esta reacción de reducción a la que hemos asignado un potencial normal de 0 voltios? Aquí tenéis precisamente esta reducción. Fijaros que tenemos aquí el vaso de precipitados con concentración de protones 1 molar. Y aquí se introduce lo que se llama el electrodo patrón o electrodo de referencia del hidrógeno. Es decir, tenemos aquí una lámina pequeña de platino a la que se bombea, como veis aquí, hidrógeno diatómico gas a una presión de 1 atmósfera y 298 Kelvin. Es decir, aquí y aquí están las condiciones que hemos definido para este equilibrio redox. Puesto que a este electrodo le hemos asignado un potencial normal de 0 voltios, si nosotros montamos una pila galvánica, como tenemos aquí, con otro electrodo, como puede ser por ejemplo el zinc que habíamos visto en la pila de Daniels anterior, si realizamos el mismo experimento de la pila de Daniels, solo que efectivamente aquí hemos cambiado el electrodo de cobre por el electrodo del platino y del hidrógeno, observaríamos que el voltímetro nos daría una lectura de 0,76 voltios. Esto es muy importante porque utilizando este electrodo y asignándole a este electrodo un potencial normal de 0 voltios, podemos conocer de forma experimental los potenciales normales de los diferentes electrodos, en este caso del zinc. Y deducimos que el electrodo donde se produce la oxidación de zinc a zinc 2+, su potencial normal va a ser de 0,76 voltios, un dato obtenido de forma experimental. Insisto nuevamente en que es un potencial normal, por eso se superindiza con un 0,
es decir, que las concentraciones tienen que ser de 1 molar, tenemos que estar a una atmósfera de presión, a 298 Kelvin de temperatura. Y efectivamente vemos que con esta experiencia hemos dilucidado, hemos obtenido de forma experimental el valor del potencial normal de la oxidación del zinc al zinc 2+, que nos va a valer 0,76 voltios. Y evidentemente, gracias precisamente a este electrodo, se han obtenido experimentalmente los potenciales normales de un montón de electrodos. En el blog videoquímica2015.blogspot.com voy a adjuntaros un apéndice donde vais a poder consultar los distintos valores de potenciales normales, de oxidación o reducción de diferentes metales o electrodos. De tal manera que si nosotros acudimos a esas tablas y consultamos, por ejemplo, el potencial de oxidación de zinc a zinc 2+, vamos a obtener efectivamente que es 0,76 voltios. Esta es la reacción de oxidación, el zinc cede 2 electrones y pasa a zinc 2+. Y efectivamente esto nos genera 0,76 voltios. Ahora bien, volviendo a la pila Daniell que habíamos visto hace un par de diapositivas, si consultamos el potencial normal de oxidación del cobre al cobre 2+, vamos a tener un valor de menos 0,34 voltios. Sin embargo, si recordamos en la pila Daniell, el cobre no se iba a oxidar, se iba a reducir, es decir, pasaba de cobre 2+ a cobre, captando 2 electrones. Por lo tanto, el potencial de esta reacción química no va a ser de menos 0,34, sino que va a ser de 0,34, porque no estamos hablando de una oxidación, sino que estamos hablando de una reducción. De tal manera que tenéis aquí el inciso para un mismo electrodo. Si ese electrodo se oxida, su potencial normal de reducción será exactamente el mismo, pero con signo cambiado. De tal manera que, volviendo a la pila Daniell, si nosotros tenemos estas dos semireacciones, la oxidación y la reducción, si sumamos ambas, estos electrones se nos van a simplificar y nos queda que el zinc va a reaccionar con el cobre 2+ para formar el zinc 2+ y el cobre elemental. ¿Cuál va a ser el voltaje de esta pila, la pila Daniell? Pues habíamos dicho que la pila Daniell nos daba un voltaje de 1,10. Si os fijáis, 1,10 es exactamente igual a la suma de estos dos potenciales, es decir, de 0,76 y de 0,34. Luego, efectivamente, el potencial que nos da la pila Daniell es la suma de los potenciales tanto de oxidación como de reducción de las distintas semireacciones. En esta segunda pila galvánica vemos que cambia sustancialmente respecto a la pila Daniell. Tenemos un electrodo de plata y un electrodo de cobre. La plata, que inicialmente va a partir como plata más, va a captar un electrón y se va a quedar como plata neutra. Es decir, la plata se va a reducir, mientras que el cobre elemental, va a ceder 2 electrones para quedarse como cobre con 2 cargas positivas, es decir, el cobre se va a oxidar. Si consultamos en las tablas, en el apéndice que os voy a facilitar, los potenciales normales de oxidación tanto de la plata como del cobre, es decir, la plata a plata más y cobre a cobre 2+, van a ser estos valores de menos 0,80 voltios y menos 0,34 voltios. Sin embargo, puesto que la plata se va a reducir y no se va a oxidar, tenemos que cambiar de signo a este menos 0,80, es decir, va a ser 0,80 voltios, puesto que es una reducción, no es una oxidación. Y por tanto, puesto que ya tenemos la oxidación y la reducción, podemos sumar ambas reacciones para obtener la reacción global que se va a producir en esta pila. Sin embargo, antes de hacer esta suma tenéis que tener en cuenta una cosa. La plata va a captar un solo electrón, pero el cobre va a ceder 2 electrones.
Es decir, que la primera reacción, en este caso la reacción de la plata, la tenemos que multiplicar por 2, puesto que aquí solo se acepta un electrón y el cobre le va a dar 2 electrones. Al multiplicar esta reacción por 2, aquí en lugar de tener un electrón tenemos 2 electrones que precisamente se van a simplificar con estos 2 electrones que tenemos aquí. De tal manera que, hecho este inciso, podemos ahora sí realizar la suma de estas dos semireacciones y nos queda lo siguiente: 2 cationes de plata, recordemos que aquí hemos multiplicado por 2, luego las platas van a tener índices 2, 2 cationes plata van a reaccionar con un cobre para dar 2 platas neutras y un cobre 2 más. Nuevamente, para averiguar el potencial que nos va a dar esta pila, basta con sumar los potenciales de la oxidación y de la reducción. Fijaros que aunque esta reacción la he multiplicado por 2, el valor del potencial no varía en absoluto. Es decir, aquí tenemos que hacer 0,80 menos 0,34. Nos va a dar un valor de 0,46 voltios. Insisto que el multiplicar esta reacción por 2 solo afecta a la estequiometría de la reacción y su posterior ajuste, pero no va a afectar al valor del potencial normal. Por lo tanto, cuando tengáis que elaborar una pila y queráis saber cuál va a ser su valor de potencial, a la hora de sumar las reacciones de oxidación y reducción, tenéis que operarlas de tal manera que el número de electrones de una sea exactamente igual al número de electrones de la otra. En el caso de la pila Daniell no ha sido necesario hacer ninguna operación, puesto que en la oxidación y en la reducción el número de electrones es el mismo, es de 2 electrones, pero puesto que aquí el número de electrones es diferente, hemos tenido que efectivamente operar esta ecuación para poder sumar ambas de forma correcta. A continuación vamos a estudiar una ecuación que se utiliza muy a menudo en los problemas de redox. Es la ecuación de Nernst, que reacciona el potencial normal y el potencial real para diferentes concentraciones. Recordamos que el potencial de un electrodo solo varía, evidentemente, del electrodo en cuestión, pero también podía variar con la temperatura y sobre todo con las concentraciones de las disoluciones. De tal manera que esta ecuación de Nernst que tenemos aquí, veis que efectivamente relaciona el potencial normal con el potencial real mediante esta expresión: E super 0 menos 0,059 por el logaritmo de Q entre Z. Vemos que nos aparecen ahí dos términos que en principio desconocemos. Vamos a empezar por el denominador. Z simplemente es el número de electrones que intervienen en el proceso redox. Por ejemplo, en la pila Daniell ese número de electrones era de 2. En la pila de la plata y el cobre que vimos también anteriormente, el número de electrones también era 2. ¿Y qué es esta Q mayúscula? Esa Q mayúscula es simplemente el cociente de reacción, muy similar, de hecho es exactamente igual a la constante de equilibrio químico de cualquier reacción química. Vamos a ver cómo podríamos utilizar esta ecuación de Nernst para un caso particular, por ejemplo, el caso que habíamos visto en la diapositiva anterior, la plata con el cobre, la pila de plata y cobre. Presentamos, como ya habíamos obtenido anteriormente, la ecuación final de esa pila galvánica. Los dos cationes plata reaccionaban con el cobre elemental para formar dos platas elementales y un catión cobre 2 más. De tal manera que si las concentraciones tanto de plata más como de cobre más fueran de 1 molar ambas, pues esta pila nos daría un voltaje de 0,46 voltios, que ya habíamos calculado en la diapositiva anterior.
Pero ¿qué es lo que ocurre cuando las concentraciones tanto de plata más como de cobre más no son 1 molar, sino son otra concentración diferente? Pues efectivamente utilizamos, como veis aquí, la ecuación de Nernst. Vemos que el potencial real de esta pila sería el potencial estándar 0,46 menos el término 0,59 y el logaritmo de Q del cociente de reacción. En este caso solo tenemos dos sustancias en disolución, el cobre 2+ y la plata más. Recordemos que en un equilibrio químico los sólidos o precipitados, como en este caso son el cobre metálico y la plata metálica, no intervienen en el equilibrio de la reacción. Por lo tanto, las únicas especies que vamos a considerar aquí para el logaritmo de Q es efectivamente el cobre 2+ y la plata 2+ y la plata más, que están en disolución. Por lo tanto, en este caso Q es simplemente la concentración de los productos, es decir, de cobre 2+, entre la concentración de los reactivos, en este caso solo consideramos la plata más, y además esta plata más la tenemos que elevar al cuadrado, puesto que el índice estequiométrico que vemos aquí en la reacción global para la plata más es efectivamente 2. Luego la plata más se eleva al cuadrado. Y como vemos, todo este término hay que dividirlo entre Z, que en nuestro caso es 2, pues recordemos el número de electrones que interviene en esta reacción o proceso redox. Vimos que efectivamente el número de electrones eran de 2. Por lo tanto, si os fijáis, tenemos aquí una expresión que nos permite conocer el potencial real de una pila conociendo las concentraciones de los correspondientes cationes, del catión cuproso y del catión plata. Podéis comprobar que efectivamente, si tanto la concentración de cobre 2+ como la concentración de plata más fueran 1 molar, 1 entre 1 al cuadrado es 1, el logaritmo de 1 es 0, luego todo este término es 0 y el potencial de esta pila sería simplemente el potencial normal E sub 0, 0,46 voltios que habíamos calculado anteriormente. Vemos por tanto que si nosotros jugamos o alteramos este cociente, es decir, la relación entre la concentración de cobre y plata, entre cobre 2+ y plata más, podemos alterar el valor del potencial de la pila, hasta tal punto que podríamos hacer que este potencial valiera 0 voltios. ¿Qué es lo que ocurre cuando el potencial de la pila vale 0 voltios, como tenemos aquí? Pues efectivamente el sistema, es decir, la pila, estaría en equilibrio químico y esa pila no nos proporcionaría ninguna energía eléctrica, puesto que su potencial es de 0 voltios. De tal manera que con la ecuación de Nernst que hemos visto en la diapositiva anterior, podemos calcular de una forma muy sencilla nada menos que la constante de la reacción redox. Es decir, aquí ya nos metemos de lleno en el estudio del equilibrio redox. ¿Cómo podemos calcular esa constante de equilibrio? Pues efectivamente utilizando la ecuación de Nernst. Vemos aquí que el potencial real de la pila, que en este caso va a ser 0, es decir, condiciones de equilibrio, y escribimos, como vemos aquí, la ecuación de Nernst para nuestra pila formada por cobre y plata. De tal manera que si os fijáis, este cociente de aquí que habíamos llamado Q, coeficiente de reacción, es en realidad el valor de la constante de equilibrio, puesto que si este valor, el potencial de la pila va a valer 0, las concentraciones de cobre 2+ y de plata más van a ser concentraciones en el equilibrio, como tenemos aquí indicado. Luego, esta relación de concentraciones en el equilibrio efectivamente va a ser la expresión de la constante de equilibrio. De tal manera que fijaros qué ecuación más sencilla obtenemos de esta expresión matemática.
Esta expresión matemática resulta muy sencilla para despejar y calcular el logaritmo de la constante de equilibrio redox. Sin embargo, aquí hemos escrito la ecuación de Nernst y la hemos igualado a 0 para el caso particular que teníamos de la pila formada por cobre y plata. Pero vamos a generalizar un poco esta expresión de la constante de equilibrio. Si despejamos la constante de equilibrio de esta expresión, tenemos que nos va a valer E sub 0, este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando y el 0,059 que está multiplicando pasaría dividiendo. Luego, como tenéis aquí de forma general, el logaritmo de la constante de equilibrio va a ser igual a z, es decir, el número de electrones que se intercambia en el proceso redox, multiplicado por el potencial estándar de la pila y dividido por el término 0,059. Como vemos, una expresión muy sencilla que nos permite calcular el valor de la constante de equilibrio del proceso redox. A continuación vamos a relacionar brevemente el equilibrio redox con un concepto que vimos en el tema de termodinámica, la energía libre de Gibbs. Vamos a partir de esta expresión matemática. La energía libre de Gibbs estándar es igual a menos Z por una constante F por el potencial estándar de la pila. En esta expresión volvemos a encontrarnos con el término Z y este término Z vuelve a ser el número de electrones que intervienen en el proceso de redox. Esta F es la llamada constante de Faraday, cuyo valor es este que tenéis aquí, 96.500 coulombios. Tanto la obtención de este valor como la deducción de esta ecuación requiere un proceso matemático un tanto complejo, pero puesto que esta expresión es muy simple, pues me he ahorrado la explicación un tanto complicada de cómo se obtiene esa ecuación y simplemente os la presento aquí. De tal manera que teniendo esta ecuación con el número de electrones, la constante de Faraday y el potencial estándar de la pila, podemos conocer la energía libre de Gibbs de esa pila. Si recordáis del tema de termodinámica, esa energía libre de Gibbs nos predecía la espontaneidad de una reacción química. En este caso estamos en una reacción redox. Luego la energía libre de Gibbs de esa reacción redox nos va a decir si esa reacción va a ser espontánea o no espontánea. Puesto que Z y la constante de Faraday no tienen en realidad signo, vemos que la energía libre de Gibbs tiene signo contrario al potencial estándar de la pila. De tal manera que si la energía libre de Gibbs es negativa, ese potencial estándar de la pila va a ser positivo, es decir, signo contrario, y efectivamente la pila va a funcionar de forma espontánea. Sin embargo, si la energía libre de Gibbs es positiva, que el potencial estándar de la pila va a ser negativo, signo contrario, luego la pila no va a funcionar de forma espontánea. A continuación vamos a explicar cómo se formulan las llamadas ecuaciones redox. Para explicar cómo se escriben estas ecuaciones redox vamos a utilizar el llamado método del ion-electrón, que consiste en escribir las semirreacciones redox por separado, operar con ellas y a continuación sumarlas. Este proceso puede parecer algo complicado, de hecho sí que tiene cierta complejidad, así que voy a tratar de explicarlo despacio para que se entienda de la forma más clara posible. Explicar este método de una forma general sería todavía más complicado, así que he decidido que lo más sencillo va a ser escribir este método utilizando un ejemplo, por ejemplo este que tenéis aquí, la oxidación del hierro 2 frente a manganeso 7. Vamos a ir, insisto, paso por paso
porque este proceso es un tanto complejo, tiene muchos pasos intermedios y es muy importante que prestéis atención para escribir las ecuaciones redox de forma correcta. Por tanto, vamos a partir del ejemplo que hemos dicho, la oxidación del hierro 2 frente al manganeso 7. El primer paso es escribir las semirreacciones redox por separado, es decir, la oxidación y la reducción. Vamos a empezar por la oxidación del hierro 2. Esta semirreacción no tiene ningún misterio. El hierro 2+, cede un electrón y pasa a hierro 3+, es decir, el hierro pasa de estado de oxidación +2 a estado de oxidación +3. Efectivamente, el hierro 2 se ha oxidado a hierro 3. Si consultáis el apéndice, las tablas, esta oxidación tiene un potencial estándar de menos 0,77 voltios. Todo esto para la oxidación, pero vamos a ver que la reducción del manganeso no va a ser tan sencilla como la oxidación del hierro 2. Vamos a escribirla. Si vais a las tablas de los potenciales estándar de reacción, vais a ver que el manganeso 7 en realidad se encuentra en esta forma, como ion permanganato, Mn o 4-. Y puesto que está en estado 7, se va a reducir a estado 2, como veis aquí, aceptando 5 electrones. Es decir, pasando de 7 a 2, va a aceptar 5 electrones. Si consultáis el valor del potencial estándar de esta reducción, vais a tener que es de 1,51 voltios. Vamos a observar fijamente esta semirreacción de reducción. Evidentemente vemos que no está ajustada correctamente. Es decir, aquí efectivamente tenemos un átomo de manganeso, aquí tenemos otro manganeso, pero puesto que el manganeso hemos visto que en estado de oxidación 7 adquiere esta fórmula, pues vemos que aquí tenemos 4 oxígenos que a este otro lado de la reacción no tenemos. En este caso hay que seguir una serie de pautas. Primeramente, tenemos que ajustar efectivamente estos oxígenos que tenemos aquí y que aquí no tenemos. Los oxígenos se ajustan añadiendo moléculas de agua, de tal manera que el siguiente paso es añadir aquí moléculas de agua para compensar estos oxígenos. Puesto que tenemos 4 oxígenos, necesitaremos efectivamente 4 moléculas de agua. Ahora sí observamos que aquí tenemos 4 oxígenos y aquí tenemos también 4 oxígenos, un oxígeno por cada molécula de agua que hemos puesto. Sin embargo, al añadir estas 4 moléculas de agua, la reacción se nos vuelve a descompensar por culpa de estos hidrógenos. Ahora aquí tenemos 4 por 2, 8 hidrógenos, que aquí no los tenemos por ninguna parte. Por lo tanto, hay que ajustar esos hidrógenos añadiendo protones. Es el segundo paso que tenemos que hacer. Añadir protones a este miembro de la ecuación para compensar estos hidrógenos que se nos han formado aquí. Puesto que aquí tenemos 4 por 2, 8, pues tenemos que añadir 8 protones, que los tenemos aquí indicados en color rojo. Ahora sí, si observamos la semirreacción de reducción, vemos que efectivamente esta reacción ya está finalmente ajustada. De hecho, si vais al apéndice correspondiente y veis el paso de manganeso 7 a manganeso 2, os va a venir escrita ya esta semirreacción. Sin embargo, si hacéis un problema y el enunciado os dice que simplemente el manganeso 7 se reduce a manganeso 2, tenéis que ser capaces de escribir esta semirreacción correctamente. Si vais a las tablas, al apéndice, la reacción os va a venir así de esta manera directa. Bien, ya tenemos tanto la oxidación como la reducción correctamente escritas
y ajustadas. A continuación, lo que hay que hacer es fijarse en el número de electrones. En la oxidación tenemos un único electrón y en la reducción tenemos 5 electrones. Por lo tanto, para sumar estas dos semireacciones, que es el paso siguiente que vamos a hacer, antes de sumarlas tenemos que multiplicar por 5 esta reacción de oxidación. ¿Por qué? Porque si multiplicamos esta semireacción por 5, aquí en lugar de tener un electrón tendremos 5 electrones. 5 electrones restando, que se van a simplificar con estos 5 electrones sumando. De tal manera que ahora sí, multiplicando la reacción primera por 5, podemos operar ambas semireacciones y obtenemos la llamada ecuación iónica que tenéis aquí. 5 de hierro 2 más, recordemos que esta reacción hay que multiplicarla por 5, más 8 protones que tenemos aquí, más el permanganato que lo teníamos aquí, reaccionan para formar el manganeso 2, las 4 moléculas de agua y nuevamente 5 iones férricos. ¿Cuál sería el potencial estándar de este proceso redox? Pues simplemente hay que sumar estos dos potenciales estándar. Si hacéis la operación, ese potencial os va a dar de 0,74 voltios positivos. Hemos dicho que esta reacción es la reacción iónica porque efectivamente vemos que aquí solo encontramos iones, el ion ferroso, los protones, el ion permanganato, el ion manganoso y el ion férrico. Sin embargo, nosotros sabemos que la presencia de estos iones, cationes en este caso, y aquí un anión, se debe a que en la disolución están también sus contraiones. Es decir, el hierro 2 más, tiene su contraanión, los protones tienen también su contraanión, el permanganato, en este caso, tiene su contracatión, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que tenemos que hacer a continuación es escribir la reacción global, es decir, la reacción en forma molecular, con todos los aniones y cationes. Y la ecuación global referida a esta ecuación iónica es esta que tenéis aquí. He resaltado en color rosa los añadidos, de tal manera que he considerado que en los vasos del ánodo y del cátodo tenemos disoluciones, en este caso de sulfato ferroso, de sulfato de manganeso y de sulfato férrico. De tal manera que vamos a proceder uno a uno cada molécula. Primero, el hierro 2 más. El hierro 2 más hemos dicho que va a estar como sulfato ferroso. Y efectivamente ponemos aquí sulfato ferroso. El número 5 lo dejamos como está porque el sulfato ferroso, por cada átomo de hierro tenemos también un átomo de sulfato. Luego este 5 no cambia. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con los protones? Los protones nos los va a dar el ácido sulfúrico. Cuando tenemos estos casos siempre se procura utilizar el ácido que nos da el anión con el que estos cationes van a formar la sal, puesto que este catión ferroso va a formar la sal con el sulfato, aquí vamos a utilizar el ácido sulfúrico. Pero fijaros que aquí tenemos 8 protones. El ácido sulfúrico, cada molécula de ácido sulfúrico nos va a proporcionar 2 protones. Por lo tanto, aquí ya no vamos a poner 8 moléculas de ácido sulfúrico, sino 4 moléculas de ácido sulfúrico. Porque si observáis, 4 por 2 nos dan exactamente 8. 8 que son los protones que necesitamos para el proceso redox. A continuación tenemos el permanganato. El permanganato es un anión monovalente, luego podemos utilizar un catión monovalente como puede ser el potasio. De tal manera que el permanganato nos va a venir del permanganato potásico. Ya tenemos
todos los reactivos puestos de forma molecular. Vamos a pasar ahora a los productos. Tenemos primero el ion manganoso y, como hemos dicho, los cationes van a provenir de los correspondientes sulfatos. Luego aquí tenemos el sulfato manganoso. Las 4 moléculas de agua se quedan como están y, atención a esta especie, tenemos 5 iones férricos. Estos 5 iones férricos van a provenir del sulfato férrico. Sin embargo, aquí tenéis la fórmula del sulfato férrico. Por cada molécula de sulfato férrico que tengamos, se nos van a proporcionar 5 átomos de hierro. Por lo tanto, tenemos que poner, como tenemos aquí, 5 medios de moléculas de sulfato férrico. ¿Por qué? Puesto que si la reacción necesita 5 átomos de hierro, aquí tenemos 2 por 5, 10, entre 2, 5. Por lo tanto, el índice estequiométrico para el sulfato férrico tiene que ser de 5 medios. Y todavía no hemos acabado, porque aquí vemos que hemos introducido un elemento químico nuevo, el potasio. Luego necesitamos a este lado de la reacción un átomo de potasio. Ese átomo de potasio, puesto que el potasio es un catión y hemos dicho que los cationes van a venir de los correspondientes sulfatos, ese potasio va a venir de esta molécula que tenemos aquí, que como veis es el sulfato potásico. Sin embargo, la estequiometría del sulfato potásico nos dice que cada molécula de sulfato potásico nos va a dar 2 átomos de potasio, pero aquí solo tenemos uno. Luego el índice estequiométrico del sulfato potásico tiene que ser de 1 medio. Por lo tanto, aquí tenéis toda esta reacción química que efectivamente veis que tiene una complejidad bastante alta. Pero si seguís paso a paso, de forma lenta y concienzuda, los pasos que hemos seguido en este ejemplo, pues no deberíais tener muchos problemas en llegar a este tipo de reacciones químicas. Fijaros que aquí nos han aparecido índices estequiométricos 5 medios y 1 medio. Esta reacción química completa podéis perfectamente multiplicarla por 2 para que estos índices fraccionados pues desaparezcan. A continuación vamos a hacer algo que ya hemos hecho en otros temas de equilibrio químico, concretamente en el equilibrio ácido-base y en el equilibrio de formación de complejos, y son los llamados diagramas redox, la representación de las concentraciones de las diferentes especies en función de, pues en el tema de ácido-base vimos en función del pH, y en el tema de la formación de complejos vimos en función de la concentración del ligando. Vamos a ver ahora cómo son los diagramas del equilibrio redox. Y para ello vamos a volver a nuestro apéndice, donde tenemos los valores de los potenciales estándar de reducción. Os digo ya desde ahora que los potenciales que vais a encontrar van a ser potenciales de reducción, y son precisamente de reducción porque son los que vamos a necesitar para dibujar los diagramas redox. Si utilizáis los potenciales de oxidación, estos diagramas os van a quedar de una forma errónea. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del vanadio. El vanadio puede estar hasta en 5 estados de oxidación diferentes. Puede estar como vanadio neutro, vanadio 2, vanadio 3, vanadio 4, en este caso el vanadio 4 adopta esta forma iónica, y finalmente el vanadio 5, que cuando el vanadio está en estado de oxidación 5 adquiere esta otra forma iónica. Aquí tenéis las reacciones, las semireacciones de reducción con sus correspondientes valores de potenciales estándar de reducción. ¿Cómo podemos representar las concentraciones
de todas esas especies, es decir, del vanadio elemental, vanadio 2, vanadio 3, 4 y 5, etc., en función del voltaje. Pues presentamos a continuación el correspondiente diagrama. Fijaros que es un diagrama muy similar a los que habíamos visto anteriormente de ácido-base o de formación de complejos. En el eje de ordenadas representamos el logaritmo de la concentración, pero fijaros lo que representamos en el eje de abscisas. En el eje de abscisas representamos no el potencial, sino un potencial especial que hemos llamado E', y este potencial especial E' es el potencial dividido entre 0,059, este número que nos aparecía en la ecuación de Nernst. En muchos libros de texto vais a encontrar este E' como PE, de una forma análoga al pH o al P ligando que vimos en los otros diagramas. Sin embargo, yo he preferido poner E' porque el PE daría a entender que sería el logaritmo negativo de E. Y como veis aquí, no sería el caso. El PE en algunos libros de texto lo consideran precisamente eso, como E dividido entre 0,059. Pero yo, para evitaros posibles confusiones, es decir, quiero que no penséis que el PE es el logaritmo negativo de E, pues simplemente lo he llamado, como veis aquí, E'. Y por tanto, para representar las concentraciones de todas las especies del vanadio, aquí tenéis primero el vanadio elemental, el vanadio 2, el 3, el vanadio 4 y el vanadio 5. Como veis a la izquierda, es decir, para valores de E' pequeños, incluso negativos, tenemos las especies reducidas y a la derecha, cuando el potencial es muy alto, tenemos las especies oxidadas. Fijaros que puesto que aquí en los valores de potencial tenemos valores negativos y positivos, evidentemente el diagrama vamos a tener diagrama tanto a la izquierda como a la derecha del origen de los potenciales primas. Evidentemente, para construir este diagrama tenéis que coger estos potenciales estándar y, como veis aquí, dividirlos entre 0,059. Fijaros en las pendientes de estas rectas, todas ellas son de +1 y -1, excepto esta, que es una pendiente de 2, de una pendiente de +2, puesto que entre el vanadio elemental y el vanadio 2 hay un intercambio de 2 electrones. Esta pendiente es de +2, pero el resto, todas ellas son pendientes de +1 y -1. Entre el vanadio 2 y el vanadio 3 se intercambia un electrón, entre el vanadio 3 y el vanadio 4 otro electrón, y entre el vanadio 4 y el vanadio 5 otro electrón. Por lo tanto, todas estas rectas tienen pendiente +1 y -1. Ahora bien, como ocurría en los otros casos, cuando por ejemplo entre el vanadio 2 y el vanadio 4 hay un intercambio de 2 electrones. Luego ya cuando llegamos a esta zona del potencial prima, la pendiente de esta recta cambia y pasa a ser de 2. De la misma forma, esta otra recta también pasa a tener pendiente de -1 a tener pendiente de -2. En resumidas cuentas, como vemos, es prácticamente igual a lo que teníamos en los diagramas ácido-base o de complejación, solo que aquí las pendientes las rigen el número de electrones que se transfieren en el proceso redox. Y también fijaros en este caso de aquí el elemento en estado neutro sin carga, en este caso el vanadio, ya no se escribe como una recta, puesto que no tiene sentido hablar de concentración, pues simplemente se denota de esta forma, un área pintada de un determinado color que nos indica la única presencia, en este caso, del vanadio. Y para acabar con estos diagramas redox, puesto que ya veis que no dan mucho más de sí, vamos a estudiar un sistema particular que es el sistema del cromo.
Si vais a las tablas, a los apéndices, vais a ver una reacción de reducción que es la siguiente. El dicromato, vemos aquí el dicromato, capta 14 protones, acepta 6 electrones y va a formar no uno, sino 2 iones cromo y 7 moléculas de agua. Esta semireacción, si utilizáis el método que hemos estudiado anteriormente, podéis llegar a ella fácilmente sin ningún problema, pero si vais al apéndice, a la tabla, vais a encontrar esta reacción escrita de esta forma y vais a ver que tiene un potencial estándar de reducción de 1,36 voltios. Fijaros en el estado de oxidación que tiene aquí el cromo, 7 por menos 2, menos 14, pero puesto que este ion tiene carga 2 negativa, este cromo, puesto que tiene 2 átomos de cromo, tiene que estar en estado de oxidación más 6. ¿Por qué? Porque 7 por menos 2, menos 14 más 2 por 6 son 12, es decir, 12 menos 14 son menos 2. Coincide con la carga del anión. Por lo tanto, aquí el cromo está en estado de oxidación más 6 y aquí pasa a estado de oxidación más 3. Efectivamente, es una reducción. Sin embargo, aquí el cromo, en esta molécula, hay una única molécula formada por 2 átomos de cromo y aquí esta molécula solo tiene un átomo de cromo. Por eso tiene su índice estequiométrico aquí el 2. De tal manera que si hacemos un balance global de la concentración de cromo que tenéis aquí, la concentración de cromo será precisamente 2 por la concentración del dicromato más la concentración del cromo. En otras palabras, que la concentración del cromo va a ser el doble que la concentración del dicromato. Y eso se ve muy bien en su correspondiente diagrama redox. Aquí vemos el cromo 3, y aquí vemos el dicromato, es decir, el cromo en estado de oxidación 6. Recordad, insisto, que aquí no podemos representar el potencial, sino el potencial prima, es decir, el potencial entre 0,059. Este punto de aquí no es este 1,36 voltios, es simplemente 1,36 dividido entre 0,059. Y aquí observamos algo muy curioso. La línea del cromo 3 tiene esta altura, pero vemos que la línea del dicromato tiene una altura inferior. Si estudiamos la diferencia de nivel de estas dos líneas se diferencian en 0,3 unidades logarítmicas. 0,3 es justo el antilogaritmo de 0,5. Y efectivamente veis que cuando el potencial prima es igual a este potencial dividido entre 0,059, es decir, aquí, ambas concentraciones vemos que se nos igualan. Ahora bien, ¿qué ocurre con las pendientes de estas dos rectas? Vemos que no tienen pendientes 1 o menos 1. Van a tener pendientes, esta va a tener pendiente 6 y esta va a tener pendiente de menos 6, puesto que, como veis aquí, el número de electrones que intervienen en este proceso redox es de 6 electrones. Por lo tanto, las pendientes de estas rectas van a ser de 6 y de menos 6. Y finalmente hemos terminado así con el último equilibrio que nos quedaba por ver, el equilibrio redox. Ya sabéis que para completar el estudio de este tema o bien de cualquier otro tema, tenéis en cada entrada al blog, después de estos vídeos donde se explica la teoría, tenéis una serie de problemas resueltos con los que podéis practicar y mejorar el estudio de los diversos temas que tratamos en el blog. Muchas gracias.